día 16 de mayo de 2026, en la Sociedad Teosófica de Mendoza, participará en Café Teosófico la señora Milka Sosa. Bien, me dedico a la programación neurolingüística, ¿saben? Dicen por ahí que en una oportunidad había un mendigo, una persona que estaba sentada en una esquina sobre unas cajas y siempre a todas las personas que pasaban les pedía una moneda. Una monedita, por favor. Una monedita, por favor. Les resulta familiar, ¿no? Hay mucha gente que hace eso. Entonces, en una oportunidad iba pasando una persona y el mendigo, como acostumbraba, le dijo una que hay dentro nuestro para ayudar a nuestro cuerpo, por ejemplo, a sanar o a mantenerse sano. Y a veces cuando descubrimos algunas herramientas nos preguntamos, ¿será posible que yo pueda ayudarle a mi cuerpo a revertir una enfermedad, una dolencia grave o lo que fuera? Sí. Hay muchos testimonios que dan fe de que esto ha pasado, de que la gente ha logrado sanarse activando neurológicamente su propio sistema inmunológico, endocrino, reactivándose y ha logrado revertir un montón de dolencias y enfermedades. Entonces, cuando traía esta introducción, digo, la caja representa esta caja, pero la realidad es que podría ser yo la persona que le está indicando a este mendigo que abra la caja, porque la realidad es que no tengo nada para darles. Lo que sí tengo es ayudarles a que abramos juntos la caja, que juntos descubramos qué es lo que hay dentro de esta preciosa caja que nos ha sido regalada y que con mucho amor y con mucho respeto por cómo funciona nuestro cuerpo podamos activar lo que sea que hay dentro para que podamos ayudarnos a mantenernos sanos, a activar lo que sea necesario que activemos, o si tenemos algún dolor o alguna sensación, que podamos saber cómo trabaja nuestro cuerpo para poder activarlo a nuestro favor. Porque yo digo, muchas veces le hacemos daño a nuestro cuerpo inconscientemente porque somos maestros en hacernos daño, ¿no? En la forma en que nos hablamos, a veces dejamos de dimensionar el daño que nos hacemos al hablarnos de determinadas maneras. Y cuando nos damos cuenta de esto y tenemos que revertirlo, y a veces es complicado poder revertir algunas cosas, como por ejemplo, si yo les dijera que tendríamos que cambiar el no, dejar de decir no. Decís, cuando empezamos a tomar conciencia de cuántos no decimos en el día. Fíjense, decimos, no me quiero olvidar el celular. No me quiero olvidar el celular. En lugar de decir, quiero acordarme de llevarlo. ¿Verdad? Cuando decimos, mira, necesito hablar con vos, pero no quiero que peleemos. Ya está. Sí. ¿Qué termina pasando? Ya está peleado. ¿Saben cuál es la razón? Es que el no genera enfoque. El cerebro no interpreta el no como una acción a evitar. El cerebro interpreta el no como enfoque. Es como si yo dijera, ¿qué? ¿A dónde? A pelear. Y entonces se activan recursos internos para que logremos eso que estamos pidiendo. Cuando hablamos de la programación neurolingüística, estamos hablando de que nuestro cerebro, nuestro ser, de alguna manera se programó desde la infancia. Venimos programados. Cuando éramos chiquitos nacimos en un entorno, ese entorno tenía ciertas creencias, manejaba ciertas conductas, había ciertas capacidades a las que se realzaba, valores, creencias, principios, y fueron volcando en nosotros, que no teníamos poder de decisión, lo que en ese entorno se manejaba. Es como que desde ese lugar fuimos programados, o como si nos hubiesen puesto un chip, ¿no? Como los que se usan en los celulares o en las computadoras. Y entonces a partir de ahí nosotros hemos vivido de acuerdo a esa programación. Pero rara vez nos hemos puesto a cuestionarla. Che, esto que me enseñaron, ¿yo realmente lo creo? ¿Lo defiendo? ¿Realmente sostengo que esto es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué pasaría si lo cuestionara? La programación nace un poco desde el lugar de que nosotros cuestionemos estas programaciones que ya traemos. Porque desafiándolas y cuestionándolas podemos definir realmente quiénes somos.
quiénes somos de verdad. Yo diría que la programación neurolingüística la podríamos dividir en tres cosas. Una de ellas, que me parece una muy valiosa, es el autoconocimiento. Es una poderosa herramienta de autoconocimiento la programación neurolingüística, porque nos ayuda a saber qué es lo que aprendimos, quiénes nos lo enseñaron, cómo vivían ellos, cómo queremos vivir nosotros, y desafiando todo eso podemos diseñar la persona que realmente queremos ser, por un lado. Por otro lado, diría que la programación neurolingüística, si ustedes googlean, van a encontrar que es una poderosa herramienta de comunicación. Pero la diferencia de la programación neurolingüística con otras herramientas de comunicación es que la programación neurolingüística en realidad trabaja en la comunicación desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, sino desde cuál es la comunicación que tenemos nosotros con nosotros mismos. ¿Cómo atendemos esa vocecita interna cuando empieza a sonar? O cómo atendemos nuestros pensamientos cuando empezamos a rumiar situaciones y a veces que hasta nos quitan el sueño. La programación lo que hace es justamente enseñarnos cómo atender nuestra comunicación interna para poder sacar el mejor provecho de ella y hacer que ésta trabaje a nuestro favor. Y por otro lado, una parte fundamental que está muy de la mano con estas otras dos es lo que tiene que ver con la salud. La programación neurolingüística realmente funciona de manera maravillosa en cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestro cuerpo está diseñado para estar sano. Esa es la verdad. Nuestro cuerpo, nuestras células se renuevan automáticamente de manera cotidiana. Por lo tanto, si yo enfermo, es algo que está pasando que estoy dejando de atender. Es algo que postergué, es algo que no atendí, es algo que tapé, es algo que dejé de atender, por eso enfermé. Entonces, ¿cómo hacemos para decodificar ese lenguaje que tiene el cuerpo cuando enferma? Bueno, la programación neurolingüística también atiende, nos da algunos tips, algunos ejercicios que son interesantes para que podamos ayudar a nuestro cuerpo a sanar. Cuando hablamos de programación, entonces estamos hablando de ese chip que de alguna manera fue instalado en nosotros mientras fuimos creciendo y que fue influenciado por nuestros padres, abuelos, tíos, maestros, que adoctrinaron también en algún momento, y así sucesivamente, y entonces estamos programados. Si yo quiero salir de una determinada programación, lo que tengo que hacer es desafiar esa programación y sacar el limpio, separar y decir, a ver, ¿qué de todo esto sí es lo que yo quiero para mi vida? ¿Y cómo pienso aplicar? Cuando hablamos de la parte neuro, y esto es muy importante, es lo que hace que se diferencie de la psicología. Porque si bien la programación neurolingüística nace de la psicología, la programación cumplió el año pasado 50 años. Cuando surge, cuando nace de dos personajes, también dos personajes, pero dos hombres, Bandler y Grinder. Ellos dos trabajaban en la universidad, uno era lingüista, el otro era alumno de este que era lingüista, pero también había estudiado psicología y demás, y programación de computadoras. Entonces estaban en todo ese auge por allá por los años 70, y resulta que lo que a ellos les empezó a llamar la atención es que había una línea de psicólogos que tenían muy buenos resultados con sus pacientes en una sesión. Pero habían otros que estaban con sus psicólogos en terapias durante años. Entonces este par empezó a estudiar cuál era la diferencia, si los psicólogos eran de las mismas escuelas. ¿Cuál era la razón por la que cuando una persona iba a en la primera sesión se producía un cambio, y si iba a iba a estar meses en terapia? Entonces se pusieron a investigar esto y a estudiar a algunos personajes maravillosos como Fritz Perls, el creador de la Gestalt, Virginia Satir de las terapias familiares, donde ella instaló el concepto de que el individuo que se atiende psicológicamente no solo hay que atender la psiquis de ese individuo, sino que el contexto donde ese individuo se mueve, porque no solamente lo que lo está enfermando es su mente, sino es probable que el contexto donde esa persona se mueve esté influyendo de manera negativa en sus conductas. Y después también estudiaron a Milton Erickson, ¿sí?
Milton Erickson, que fue un sujeto de estudio bastante particular. Milton Erickson tiene una historia bastante interesante porque él tiene poliomielitis a los 17 años. Cuando él tiene polio queda paralizado desde la coronilla hasta el dedito, queda un cuerpo inerte en una cama. Con 17 años él escucha a los médicos decirle a su madre que no saben cuánto va a durar. Lo más probable es que muera en las próximas 24 horas. Y él, atrapado en ese cuerpo inerte, quería encontrar la manera de hacerle saber a su madre, que lloraba desconsolada, de que él no se iba a morir. Y yo no me voy a morir, yo voy a vivir. Pero no sabía cómo hacer para salir de ese cuerpo que era una piedra sobre una cama. Entonces él con 17 años empezó a buscar si algún músculo de su cuerpo le respondía. Si alguno tiene que responder. Y entonces empezó por los pies, queriendo mover los dedos de los pies, nada, las piernas, los brazos, algo, hasta que llegó a su rostro. Quiso mover la boca, nada le respondía, hasta que notó que el párpado derecho lograba hacer un pequeño movimiento. Entonces empezó a forzar, hasta que llamó la atención de su mamá. Llamando la atención a su mamá, crearon un código para que a través de sus pestañeos pudieran comunicarse. Por acto reflejo, su otro ojo también empezó a moverse. Entonces ambos ojos empezaron a tener movilidad. Entonces él pensó, con 17 años pasaba esto en la mente de Milton Erickson, hace muchos años atrás. Él dijo, si logré hacer esto con mis ojos, debo poder hacerlo con mis brazos, debo poder hacerlo con mis piernas, debo poder hacerlo. Y así fue como 8 meses más tarde, él salió del hospital caminando y hablando. Esta experiencia de él lo hace que se apasione por la mente humana y empieza a estudiar todo lo que tuviera que ver relacionado con la psique. Por lo tanto, Milton Erickson fue realmente una persona de estudio, porque en aquel tiempo donde se estudiaban terapias de autosugestión y demás, empezaron a estudiarlo a él porque él había sido un ejemplo, incluso sin conocer mucho, él había logrado hacer lo que logró con su cuerpo. Milton Erickson es una persona de estudio porque es la única persona en el mundo que sobrevivió a 2 poliomielitis, porque después a los 60 años vuelve a tener polio y sobrevive, pero ahí ya quedó en silla de ruedas, pero sobrevivió. O sea, es un caso único en el mundo, porque no existe, ¿no?, que haya pasado semejante cosa. Lo cierto es que cuando nosotros entendemos cómo nace la programación neurolingüística desde estos lugares, cuando hablamos de la parte neuro, es importante que entendamos que nosotros no trabajamos psicología, trabajamos neurología más que nada. Con los ejercicios que hacemos, la diferencia entre esto es que nuestro cerebro, mientras nosotros estamos creando y observando la realidad, nuestro cerebro va haciendo conexiones, como si fueran que se estuvieran enchufando cablecitos, ¿sí?, como corrientes eléctricas, que se llaman sinapsis. Estas sinapsis nuestro cerebro las crea cada vez que observa la realidad, le da significado de acuerdo a algo que ya tiene aprendido, por eso hablamos de programación. Entonces lo conecta y le da significado, por lo tanto lo interpreta. De ahí que digamos de que nosotros no vivimos en la realidad, sino que vivimos en el significado que nuestra mente le dio a esa realidad. Y entonces acá es donde se produce la magia. Porque si yo entiendo esto, puedo entender que si esta realidad que me está condicionando, me está poniendo, no sé, tan triste o tan mal, yo la estoy observando desde este ángulo y por eso estoy en esta condición y quiero salir de esta condición, ¿qué pasaría si yo me pusiera de aquel lado y mirara esta misma realidad? Probablemente podría tener una mirada adicional de la misma situación. ¿Qué pasaría si pensara como pensara alguno de sus referentes? ¿Qué pasaría si incorporara algún pensamiento de ellos para observar esta realidad? Si yo fuera uno de ellos, ¿qué haría frente a esta situación? Y probablemente muchas cosas cambian, porque la realidad que nosotros vivimos en realidad la estamos creando de acuerdo al significado que le damos, que está muy asociado con nuestra historia,
con la historia de cada uno. Si nosotros queremos cambiar eso, podemos salir un poco de nuestra historia y empezar a construir una historia nueva que nos sea habilitante para lograr lo que queremos. Esa es la idea. Es uno de los recursos que tenemos adentro, es la posibilidad que tenemos de que las cosas cambien. Por eso cuando hablamos del neuro, cada uno de los ejercicios que ha diseñado la programación la ha diseñado en función de que nosotros comprendamos que estamos trabajando sobre esas conexiones neurológicas. Cuando nosotros hablamos de algunas de las virtudes que tiene la programación neurolingüística es un método, no es ni una ciencia ni una disciplina, es un método que lo que ha buscado es lograr resultados en el menor tiempo posible. Es lograr resultados rápidos. O sea, si nosotros estamos en una situación X, lo que vamos a encontrar es cuál es la conexión neurológica que está causando esta traba, desconectemos y conectemos donde nos habilita. Y todo eso pasa en la mente de cada individuo, no es que yo lo haga o que los facilitadores que están aquí lo hagan, no. La realidad es que lo podemos hacer nosotros, lo que pasa es que nadie nos enseñó cómo hacerlo. ¿Cómo hago eso? Bueno, la programación neurolingüística lo que hace es estudiar ese cómo. Si ustedes googlean, van a encontrar que es una poderosa herramienta de comunicación y por otro lado puede salir una frase que dice que es el estudio de cómo hacemos lo que hacemos. Es otra definición que tiene. Sí, igual Ana Rosenberg también en la comunicación no violenta lo marcan los ejercicios. Cuando hablamos del sentir, de cuando los sentimientos no satisfechos y los irreales, ¿a qué queremos llegar? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Ana Rosenberg lo marca mucho en ese libro, en la comunicación no violenta. Está bueno porque aprendes a desprogramarlo sin la necesidad a veces de que otro te lo inculque. Ahí es donde hablamos del autoconocimiento, porque si yo me conozco y sé que hay algo que me está generando molestia, a mí me sirvió, y te digo, por lo que vi yo era policía. Y yo ya no quería estar más en la policía. Por cuestiones de que es muy imposible cambiar un sistema que está totalmente corrompido, ¿sí? A nivel político, y está totalmente manchado. Entonces, la que sufría dentro del sistema era yo. Claro. Porque yo, ante mis valores, mi cultura y todo lo que traigo de mis enseñanzas, el ser honesto para mí es lo más importante que tiene que tener una persona para que no pierda credibilidad en lo que está haciendo, ¿no? Fue el libro de Comunicación no violenta de Ana Rosenberg que me ayudó a identificar, ¿sí?, los 4 ejes más importantes. La observación, que es lo que estaba viendo yo, que estaba pasando ahí. El tema, qué es lo que me generaba, qué sentir tenía, cuál era la necesidad que yo debía socorrer en ese momento para poder pedirlo. Cuando yo lo puse en ejercicio, lo que hago es volcar y encontrar y decir, listo, hasta acá llego, esto ya no es más para mí. Claro. Cambié de rubro totalmente, ¿no? Pero ¿Y a qué te dedicas ahora? ahora tengo un comercio. Un comercio. Sí. ¿Lo manejas vos? Sí. Con todos sus valores impresos ahí. Sí. La comunicación es yo creo que es uno de los ejes tan fundamentales en la vida de los seres humanos, porque a veces creemos que sabemos comunicarnos, o incluso vieron que hay temporadas en las que salen como frasecitas como cliché, y entonces la gente empezó de repente a hablar de escucha efectiva o escucha eficaz, y yo cuando escuchaba eso, o por ahí me llaman las empresas para que dan unas charlas y demás, y me dicen, necesitamos que haga una charla de escucha eficaz. Entonces yo pregunto, ¿y qué sería la escucha eficaz? Porque a veces creemos que escuchar es solamente dejar de hablar. Y el problema ocurre en qué está pasando en nuestra cabeza cuando dejamos de hablar. Porque cuando estoy escuchando, si bien yo me callé, mi cabeza mientras escucha al otro está escuchando para qué, o para responder o para defenderse. Pero rara vez estamos escuchando para comprender qué es lo que me está queriendo decir el otro. ¿Qué es lo que está queriéndome decir? Porque si yo logro saber qué es lo que me está queriendo decir y no estoy comprendiendo, voy a hacer preguntas para que el otro pueda expresarse mejor, porque quiero comprenderlo. No quiero ni defenderme, ni quiero, no sé, quizás cuestionar. No, yo quiero
contribuir a que podamos comunicarnos mejor. Pero cuando hablamos de escucha, incluso el hacer silencio ni siquiera es escuchar, porque ni siquiera sabemos qué tenemos que escuchar cuando escuchamos. ¿Qué es lo que tengo que escuchar cuando escucho? Me está hablando, pero está diciendo, siempre me sale todo mal. Siempre que quiero hacer algo, las cosas me salen al revés. Y el otro me está escuchando. Sí, pero no estás escuchando la queja. Exacto. Porque si yo estuviera escuchando realmente, la pregunta sería, ¿siempre te sale todo mal? ¿Siempre te sale todo? ¿Hubo alguna vez en que algo te salió bien? Porque en el momento en que la persona encuentra ese eje de que algo le salió bien, el siempre ya perdió fuerza. La generalización perdió fuerza. Pero si yo estuviera escuchando para comprender, podría hacer esas preguntas para ayudar al otro a que encuentre cómo hacer conexiones neurológicas que le sean habilitantes en lugar de que sigan bloqueando su camino. Entonces necesitamos aprender a comunicarnos, a veces con cosas tan básicas como estas, ¿no? Aprender a saber para qué escucho. Escucho para defenderme, escucho para cuestionar, escucho ¿para qué escucho? ¿Qué es lo que quiero que pase con esta comunicación? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es esta persona con la que estoy hablando? ¿Es la persona que más amo? Y que en realidad no importa lo que pase, voy a seguir amándola, pero en esta discusión podemos decirnos de todo y se rompen tantas cosas en la comunicación. Y es innecesaria, porque si 2 minutos antes yo me hubiese preguntado, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Esto y esto, ok. ¿Para qué lo quiero hablar? Ah, porque me quiero desahogar. ¿Y para qué? ¿Qué quiero que pase con esta charla? Y que comprendas lo que siente la persona que te está poniendo la situación. Bien, esa sería una respuesta, pero necesito hacerme la pregunta. Porque la única forma de que la respuesta aparezca es que me haga las preguntas correctas. Que salgamos del estado de victimización, porque por ejemplo, la primera pregunta que aparece en la mente humana es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Y es la peor pregunta que nos podemos hacer. El por qué neurológicamente enfoca el cerebro a la victimización o la justificación. O sea que las respuestas que va a buscar la mente van a ser para justificarse, para... Porque si siempre me pasa lo mismo, siempre me pasan estas cosas malas a mí. O sea, nos va a llevar la respuesta porque la pregunta es equivocada. Y cambia abismalmente cuando yo digo, ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me quiere enseñar esto? Si yo aprendo rápido, paso de página. Vamos a la lección que sigue, de la vida misma. Y todo esto es comunicación. Y estamos hablando de la comunicación externa, ¿no? de aquello que hablamos, de aquello que decimos. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa por adentro? Porque cuando yo hablo de la parte lingüística de la programación o cuando enseño programación neurolingüística, en la parte lingüística abordamos, a mí me gusta abordar la herramienta y hago este énfasis porque por ahí yo he hecho cursos en otros lados y no dan este enfoque, pero a mí me gusta enfocarla desde 3 lugares fundamentales. Uno de ellos es empezar a tomar conciencia del poder que tiene la palabra en todo esto que estamos diciendo. Nuestras palabras son más poderosas de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y no solo son poderosas cuando maldecimos o decimos cosas buenas o bendecimos hacia el afuera, sino que son extremadamente poderosas en aquello que permitimos decirnos para adentro. Más poderoso de lo que nos imaginamos. Condicionamos nuestro cuerpo y nuestra alma muchas veces con cómo nos tratamos para adentro. Entonces necesitamos estar atentos a cómo nos tratamos. Cuando nosotros hablamos de la parte lingüística empezamos a tomar conciencia del poder que tienen las palabras. Esa es un área que le dedicamos bastante tiempo y empezamos a corregir algunas palabras que utilizamos, como por ejemplo la que hacíamos referencia recién, el no. Empezamos a tomar conciencia también de el voy a tratar de hacerlo, estoy intentando. Y en realidad esas 2 palabras, tratar o intentar, son una mentira que nos decimos a nosotros mismos, porque la condición que pasa acá cuando digo estoy intentándolo, adentro mío el cerebro dijo tenemos la excusa.
intentando. Bueno, a mí me pasa con el cigarrillo, de intentar dejar de fumar, no puedo. Ahí no me le pero sé que me estoy excusando porque lo sé. Es que no lo quiero soltar, es la realidad, ¿me entendés? Claro, pero el No tema tenés que decir el no. Pero bueno, ya dije los argumentos que me decía. ¿Qué dijiste? Que yo siempre, por lo Sí. general, digo, ya voy a dejar de fumar. Ya voy a intentar dejar de fumar. Ayudarme a ponerlo en un modo no. Y es algo que quiero hacerlo, pero me pongo eso, voy a intentar, no tengo fecha para hacerlo. Claro. ¿Viste? Automáticamente. Bien, el tema, ¿sabes? La programación sirve mucho para el tema de yo he ayudado a muchas personas con el tema de adicciones en ocasiones. Y puede ser muy útil porque neurológicamente lo que hacemos con las adicciones es asociar a algún placer. Cuando yo detecto cuál es la necesidad que está siendo satisfecha por el cigarrillo, cuando yo detecto la necesidad puedo ayudarle a mi mente a crear satisfacción de esa necesidad con un hábito más saludable en lugar del cigarrillo, en lugar de renunciar, porque vos fíjate que nuestra mente tiene además una dualidad que es dolor-placer, varias dualidades tiene, pero una que es fundamental es la dualidad dolor-placer. En esta dualidad dolor-placer nuestra mente asocia al placer, cuando asoció al placer un hábito, lo que hace es activar recursos internos para querer más y querer más y querer más de aquello que interpretó le produce placer, aunque lo esté matando, pero interpretó que le produce un placer. El placer viene por una necesidad oculta e insatisfecha que está siendo satisfecha por un mal hábito. Malo, bueno, un hábito. Cuando nuestro cerebro interpreta que algo le produce dolor, lo que hace es activar recursos internos para mantenerte lejos de lo que produce dolor. Y sería hermoso que esta dualidad fuera así de simple, como la acabo de explicar. Sin embargo, las asociaciones que hace el cerebro las hace después de interpretarlas. Y entonces, como les dio significado y lo asoció al placer, pero el cigarrillo te está matando, el cigarrillo mata, o sea que tendría que estar en el dolor, no en el lugar del placer. Sí, pero no sabe que eso duele. Es el placer inmediato lo que interpretó el cerebro, punto. La necesidad satisfecha de, siempre hay una respuesta típica cuando yo pregunto, ¿qué es el cigarrillo en tu vida? ¿Qué es el cigarrillo para vos? Tampoco es tan importante. ¿Qué es? Decime qué es. Yo ¿Cuándo fumas? me puedo fumar un paquete de cigarrillos en 2 o 3 días. Bien, ¿y cuándo fumas? Cuando estoy sin hacer nada. Ajá, o sea que ¿qué significa el cigarrillo en ese momento? Es un placer porque no estoy haciendo nada para mí. Entonces eso es lo que me genera el Escucha el lo querer. que estás Sí, diciendo. sí, sí. No estoy haciendo No nada estoy haciendo que me genere para mí, dijiste. para mí. Exacto. Ahí está. Ahí es donde yo fumo, si yo lo tengo reivindicado. Entonces, cuando nosotros quizás, probablemente, cuando decías hacer cosas para vos, en esos momentos de ocio, pero cosas para vos, dejes de lastimarte. Sí, con el cigarrillo. La respuesta es tu pregunta. Tu pregunta es la respuesta. Siempre suele suceder así. Cuando nosotros entendemos cómo funciona nuestra mente, podemos ayudarnos a lograr lo que queramos. Pero siempre es con amor, porque no es que tenga, a ver, yo digo, siempre que he trabajado con el tema del cigarrillo, una de las cosas que surge muchas veces es que la gente dice, es que tiene que darme asco fumar. Le digo, no, vamos a empezar por darle gracia. ¿Cuántos años has fumado? ¿Cuántos años? Yo cuántos años llevo Sí. fumando, llevo 20. Mirá el compañero que ha sido. ¿Qué edad tenés? La mitad de tu vida. 41. La mitad de tu vida. La mitad de tu vida has tenido ese compañero. ¿Y lo vas a desechar así como así? ¿Crees que se va a ir así porque sí? 20 años. Depende. Es mejor Me gustaría sea- que sí se fuera así como así, pero bien. Exactamente. Con amor. Porque tengo que agradecerle. Fue un compañero. Estuvo satisfaciendo ciertas necesidades que antes de que yo me conociera, y era mi canal, era el canal donde desembocaba las frustraciones, era mi compañero, o sea, entonces es con amor, no es con rechazo y odio. Está bien, te ha hecho mal, te hace mal, pero si vamos por el lado negativo, o con un temperamento negativo, lo más probable es que nos cueste mucho más.
Porque lo primero que hace al cambio es la aceptación. Bien. La aceptación de aquello que en algún punto, esto que ha sido tan dañino, en algún punto algo bueno estaba haciendo, que era que llegaras a este punto para darte cuenta de que ya está bueno, la relación que tenemos es un poco tóxica, así que ya te puedo decir. Gracias. ¿No? En lugar de decir, tengo que dejar de, porque esto es malo, porque esto me mata. Sí, ya lo sabemos todo. Pero si vas por ese lado va a ser mucho más difícil. Es mucho más fácil cuando uno... Pero ahí es porque se activa algo en contra de la rebeldía. Cuando voy por el lado del no amor. Lo que pasa es que el no genera enfoque, Karin, lo acabo de decir. El no genera enfoque. Y las prohibiciones que son un no. Claro. Todo lo que es prohibido es como que genera más curiosidad. Bueno, ¿sabes que el otro día con respecto a lo prohibido me dijeron en una conversación entre amigos? Yo le dije más o menos que el tema del cigarrillo, la cocaína, todo lo que compete a las adicciones, que venían por que no estamos satisfaciendo un vacío, ¿sí? Entonces me contesta esta persona, me dice, no, es porque la sociedad nos prohíbe el consumo. También. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y sí, porque está prohibido, porque si no estuviese prohibido, nadie fumaría y nadie consumiría cocaína y todo. Lo prohibido genera neurológicamente Bien. atención, enfoque. Lo prohibido es un no. Claro, Lo prohibido es un no. Entonces, neurológicamente, el mensaje es: presta atención acá, tomá, mirá. ¿Y cómo se vende? Como placer instantáneo. Pasa con todas las adicciones. Con todas. Sí. Incluso hasta con la ludopatía. Sí. El tema es que cuando nosotros entendemos cómo funcionamos, también entendemos el daño que nos autohacemos nosotros, porque usamos tantos no. Fíjense que los niños en los primeros 3 años de vida suelen recibir 300 no diarios por un sí. ¿Te imaginas? Con razón. Lo primero que decimos frente a determinadas cosas es no. Y sí, una de las primeras cosas que aprendimos a decir. Aparte les festejan cuando dicen mira. Dicen los nenes. Y nos reímos y la hacemos. Y es una de las palabras que deberíamos erradicar de nuestro vocabulario. ¿Y saben cómo se cambia? Haciéndolo consciente nada más. Yo en el momento en que pongo una alarma, un no, inmediatamente necesito revertir lo que acabo de decir. Lo último que dije es lo que va a quedar. Si yo estoy diciendo, no me quiero olvidar las llaves, y me doy cuenta que acabo de decir un no, lo que voy a hacer es decir, ¿cómo diría esto? En vez de decir no, me quiero acordar de llevarme las llaves. ¿Qué es lo que quiero? Es la pregunta. Si no quiero esto, ¿qué quiero? Y habilito tanta energía cuando empiezo a hablar en lo que sí quiero. Por algo lo de las frases positivas tienen buen resultado, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que erradicarlo un poquito más de raíz. Tenemos que eliminar el no. Porque si yo sigo diciendo un montón de no y solamente me digo por frase positiva, y va a dejar de funcionar. En lo que acabo de decir podría haber dicho no va a funcionar, pero dije va a dejar de funcionar. ¿Vieron que podemos reemplazarlo? Necesitamos programarnos, necesitamos ponernos un chip que nos ponga una alarma ahí cada vez que diga un no para que lo corrija. Y me hago demasiado daño por cómo me hablo. En la parte lingüística tomamos mucho en serio el tema de poder utilizar de manera valiosa nuestro lenguaje para hacernos bien. Pero otras 2 cosas que trabajo en la parte lingüística es el lenguaje corporal y el lenguaje del cuerpo. Que cuando hablamos del lenguaje corporal, que parecen lo mismo, ¿vieron? Pero a mí me gusta hacer una sutil diferencia. El lenguaje corporal es lo que aparece por afuera, la manera en que nos movemos, en que respiramos. Hay muchas técnicas que pueden ayudarnos a sentirnos bien. Por ejemplo, cuando una persona está triste, ¿cuál es la postura corporal de esa persona? ¿Cómo están los hombros? Hombros caídos. Exacto, está con los hombros caídos. ¿Qué es lo que hace esta postura si yo estoy triste? Ocultarse. Y presiona la glándula del timo, la responsable de la felicidad. Por lo tanto, si yo cambio la postura
y echo los hombros hacia atrás y empiezo a buscar respirar acá arriba, no en la panza, sino acá, como inflando el pecho, automáticamente modifico el estado emocional en el que estoy. Pruébenlo, pruébenlo y van a recordar. Cuando estén así de bajón, no se hayan levantado, fíjense que los hombros están caídos y que por lo general la mirada está acá, dando vueltas acá, porque estoy con un rumiar y estoy de darme con un palo probablemente, azotándome, latigándome por todo lo que debería haber hecho, por todo lo que no he hecho, porque si fuera, porque... Y estamos acá. Si yo cambio la postura corporal, echo los hombros hacia atrás y miro al frente, desconecto automáticamente con los niveles emocionales que están todos neurológicamente por nuestros ojos anclados acá. Modifico una herramienta muy valiosa. De eso hablamos cuando hablamos del lenguaje corporal, ¿no? Cómo nos movemos. ¿Les ha pasado alguna vez que llegar a una casa, tienen alguna persona que vive con usted y que por cómo se mueve te dicen, mejor no le hablemos porque hoy tiene mal día? Y capaz que no dijo ni una palabra todavía, pero por cómo se movía ya nos dimos cuenta que el horno no está para bollos. Entonces, ese lenguaje se dice que habla mucho más fuerte que las palabras. Tiene más de un 50% de influencia en la comunicación del lenguaje corporal, la manera en que nos movemos. Un 50%. Las palabras tienen un 7%. O sea que las palabras que decimos tienen el menor porcentaje de influencia en la comunicación. Y el 30 y pico que queda, restante, se dice que lo tiene el poder de del tono y el volumen, la forma en que decimos las cosas. ¿Les pasó que alguna vez no se acordaron mucho qué les dijeron? Pero vos tendrías que haber visto cómo me lo dijo. Y se acuerdan del cómo, pero no del qué. Porque las palabras tienen solamente un 7% de influencia en la comunicación. Pero el cómo, el volumen, la forma, eso tiene un 30 y pico %, además del lenguaje corporal. Imagínense que encima el que nos dijo, lo dijo con una forma y dijo eso además y demás, y olvídense. El impacto que tiene eso es impresionante, la influencia en nosotros. Entonces, cuando hablamos del lenguaje corporal, hablamos de esto que pasa por afuera, de cómo nuestros gestos muchas veces comunican más fuerte que nuestras palabras. Y la parte que nos invitó a esta tarde es la parte del lenguaje del cuerpo, que es lo que pasa por adentro. Cuando algo nos duele, cuando tenemos una sensación, una emoción, un sentimiento, un dolor o un diagnóstico de enfermedad. Cuando eso pasa, en la programación neurolingüística decimos que lo que está ocurriendo ahí es que el cuerpo está buscando comunicarse. Y se comunica a través de una emoción, de una sensación, de un dolor, de una enfermedad. Pero nosotros estamos tan programados con que nos duele algo. Tomate un tafirol, así se la propone. Exactamente. Vamos, nos tomamos la pastillita de turno y se pasó. El dolor pasó. Estamos acostumbrados a eso, a tomarnos la pastillita de turno porque no tiene que doler. Pero nunca nos preguntamos, ¿qué causó este dolor? ¿Para qué me está doliendo la cabeza ahora? Si lo normal es que mi cabeza deje de doler, que esté sana, que esté limpia, que esté tranquila, que esté relajada. ¿Cuál es la razón por la que ahora está doliendo? ¿Qué hizo que mi cabeza duela? Nunca me lo pregunté. Me tomé el tafirol o el ibuprofeno, lo que fuera que tengo de turno ahí, y se me pasó el dolor. Pero ¿qué pasó mañana? Me volvió a doler. Y me volví a tomar otro. Y pasado, y otra vez. Y dando unos dolores de cabeza últimamente, y estoy así durante un mes después. Digo, ¿sabes qué? Estoy tomando algo para el estómago porque me he tomado tanto ibuprofeno para el dolor de cabeza que ahora me estoy tomando. Y después de la panza, y así vamos sumando pastillitas. Y dejamos de atender que nuestro cuerpo está queriendo hablar. Simplemente eso. El tema es que nadie nos enseñó a escuchar. ¿Cómo traduzco ese idioma?
¿Alguien tiene algún dolor acá? ¿Algún dolor, una sensación? ¿Tenés Sí. un dolor? ¿Alguien más? ¿Alguna sensación? Hace 2 semanas me está doliendo el manguito rotador. Ya le digo, maldito. Que no me dolía nunca. La historia del manguito rotador. La conocen, imagino que la conocen, ¿no? Sí. No. ¿Qué cosa? Sí, que yo les conté que tenía los tendones rotos. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Y bueno, llegó una en la clase de Mirka, que fue el primer año de estudio, no daba más. Yo iba con un estribillo. A mí me diagnosticaron desprendimiento del tendón 3 centímetros acá y abierto el omóplato atrás. ¿Sí? Bueno, yo venía con un dolor pero terrible que no podía ningún movimiento hacer. Entonces cuando Mirka me vio me dice, Ro, ¿qué te pasa? Digo, no doy más del dolor, o sea, no sentía el brazo. Dice, Mirka, vamos a empezar con una terapia, cerrar los ojos. Bueno, y eso, el manguito rotador estaba acá, literal. Sí, pues se Nunca me me miraba veía. en el espejo y se le veía. Esto era acá. Ahora está atrás. Sí, entonces me dice, vamos a hacer traspaso de sus modalidades. Quiero que cierres los ojos, vas a respirar y vas a verte cómo está el brazo por dentro. Visualizate el brazo. Bueno, yo con tantas meditaciones puedo ingresar bien a mi cuerpo y visualizarlo. Cuando lo vi, bueno, ella empezó a decir, a ver, ¿qué color tiene? ¿Cómo está ese tendón? Digo, está negro. Bien. ¿Cómo está? Digo, está todo deshilachado. ¿Qué forma tiene? No lo sé, es deshilachado. ¿Cómo está el hueso? El hueso está oscuro, ni siquiera está blanco. ¿Cómo está el músculo? El músculo está oscuro. Le digo, bien. ¿Cómo se llama? Preguntarle cómo se llama. Le digo, me dice resistencia. Bien. ¿A qué? ¿Resistencia a qué? Preguntarle. Bueno, entonces empezamos y era la resistencia que yo estaba haciendo a no soltar esta competencia con el masculino, la parte padre, ¿sí? Porque en el brazo derecho me estaba resistiendo a soltar. Entonces, bueno, me dice, ahora vamos a ir al brazo izquierdo, porque en el traspaso de sumodalidades podemos trabajar todo lo que tenemos como par en el cuerpo. Y lo que no tenemos como par lo podemos visualizar a través de una foto e identificarlo de esa manera. Cuando pasé al brazo izquierdo, Mirka dice, bueno, a ver, Ro, ¿cómo está el tendón? Uy, está sano, está flexible, se ve joven. Bien. ¿Cómo está el hueso? El hueso está blanco. ¿Cómo está el músculo? Rosado. Bien. Ahora vas a tomar una foto del lado derecho, vas a traspasarlo al lado izquierdo. Al lado izquierdo, del lado izquierdo al lado derecho. Lo sano al El sano al enfermo. Entonces cuando ahí lo traspaso, fue increíble. Cuando yo hice el cambio neurológico, el brazo, esto se empezó a hacer para atrás. O sea, el solo hecho de traspasar ya y ponerlo enfrente del otro, y los tendones, los hilos que yo veía, se empezaron a unir. Creo que hasta mi postura cambió porque yo estaba así, del dolor, y de repente yo me volví para atrás. Empiezo a integrar todas las partes, empiezo a ver todo eso unificado, ya empieza a cambiar el color y ya empieza a tomar otro tono. Entonces Mirka me iba diciendo, ¿y ahora cómo está? Le digo, ya no es negro, ya se ve como algo rosado, pero está un poco tenso todavía. Bueno, y hacemos pregunta. Dice, ahora fíjate cómo quedó el brazo. Le digo, el músculo está más rosado, se fue el color negro el oscuro del hueso y el tendón se nota como reconstruyendo. Tomamos una foto, le iluminé la foto, salimos de ahí, respiramos. Cuando volvimos me dice, vamos a hacer el chequeo oncológico. Cuando vuelvo a entrar al brazo nuevamente, ya los tendones no estaban deshilachados, o sea, estaban como algo así conectados. Cuando vuelvo a despertar, ya no tenía el dolor. Se me veía totalmente el dolor. El dolor se veía. ¿En qué? Esto que cuenta Roxana, que parece así como... Tengo prueba de los médicos. En realidad, ¿qué es lo que trabaja la programación neurolingüística? Lo trabaja desde el concepto de que
nuestro cuerpo está diseñado para estar sano y nuestras células trabajan a nuestro favor, siempre. Pero hay algún mensaje equivocado que en ocasiones llega a alguna célula que hace que se vuelva en contra. Y esos mensajes equivocados entran por acá, por aquello que alimento en mi cabeza, ¿sí? Por cómo me hablo, por mis miedos, por las creencias. Si yo no trabajo esas cosas, y lo más probable es que desemboque en alguna dolencia. Cuando nosotros trabajamos con programación neurolingüística, dolencias específicas del cuerpo, siempre hay que tener en cuenta varias cosas en este hermoso relato que hizo Roxy del ejercicio que hicimos. Mientras se va guiando, no es tan simple hacerlo solos. Necesitamos por ahí que alguien nos guíe para que conozca cómo funciona la programación neurolingüística para ayudar a que el cerebro de una persona haga estas conexiones neurológicas. Por lo general, el resultado con programación, cuando alguien viene con un dolor, lo más probable es que con un ejercicio el dolor se vaya. Porque el dolor simplemente es un llamado del subconsciente para que le prestemos atención. Eso es el dolor. Es como, Cecilia, si me duele la cabeza y eso, Cecilia, o sea, me tomo y lo adormecí. Se durmió el molesto este. Pero mañana me vuelvo a doler. ¿Por qué no estoy atendiendo para qué me está doliendo la cabeza? ¿Para qué? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cuál es el mensaje? Si nosotros aprendemos esa primera parte, a introducirnos en decodificar o en traducir el lenguaje que tiene el cuerpo, lo siguiente es ayudar a la mente a poder activar celularmente el órgano dañado. El ejercicio que Roxana les relata, que es traspaso de su modalidad, se aprende en la parte más avanzada del curso de PNL, pero ya que estamos en los cuentos, el traspaso de su modalidad es justamente esto. Yo visualizo la zona enferma, tengo que detectar todas las sutilezas que tiene esa zona enferma. Sutilezas me refiero a el color, la temperatura, cómo me doy cuenta de que está enferma. Y porque está rígida, debería estar blanda, porque está negra, debería estar rosadita. Estas sutilezas necesito detectarlas en el órgano enfermo. Y después ir por ejemplo, en el caso del hombro, al hombro sano. Y va a ver, ¿y cómo se ve un hombro sano desde adentro de mi cabeza? Porque puede que el relato tuyo, Omar, sea muy distinto al de ella, porque nuestras cabezas son únicas. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Entonces, cuando lo que hacemos es buscar la zona sana, vamos a describirla. ¿Cómo se ve el músculo? Así. ¿Y cómo se ve el hueso? Así. ¿Y cómo me doy cuenta que está sano? Y porque está como aceitadito, porque está como, ok, listo. Lo que vamos a hacer es convencer a este hombro que tiene que estar como está. Y eso, si bien con el ejercicio lo más probable es que yo le saque el dolor, o sea, que puede ser dolor, para que se restaure el músculo lleva tiempo de práctica del ejercicio. Con estos ejercicios las personas que han tenido incluso cáncer en etapa 4 han logrado revertir un cáncer porque lo que han hecho es activar neurológicamente que su cuerpo limpie metástasis, reduzca tumores y trabajándolo celularmente, pero estos ejercicios haciéndolo como si se tomaran una medicina. Y por ejemplo, te pregunto, porque ya que estamos acá con lo que pusiste, por ejemplo, mi viejo tiene una rodilla que ya está demasiado atrofiada y la otra que lo está acompañando a llegar a lo mismo. ¿Sí? En ese caso, ¿se trabaja de la misma manera? No, porque como las dos rodillas están lastimadas, no tendría un referente de una rodilla sana. Bien. Entonces, lo que sí puedo hacer es visualizar ambas rodillas. Bien. ¿Sí? La visualiza una primero, la otra después. Pero para lograr activar celularmente para que ambas rodillas puedan sanar, lo que necesito es tener una imagen de una rodilla sana. Entonces puedo googlear, ¿cómo es una rodilla sana de una persona de tal edad? Rodilla sana. Bien. Y entonces la mira y dice, ok. Pero primero ya visualizó las suyas. Bien. Entonces dicen, ¿viste cómo está esto? ¿Cómo está esto? Bueno, vamos a hacer que esto se convenzan tus rodillas de que así tienen que estar.
Pero una salvedad, hago una salvedad. Siempre que trabajamos con situaciones de salud complicadas, cualquiera sea esta, no solamente se atiende con un ejercicio así de simple. Hay algunas otras cosas, porque esta es una técnica terapéutica, que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que eso que te está doliendo tiene un mensaje. Omar, pásale el celular a Cecilia, que va a grabarte a vos. Me parece que es muy grande. Cerra los ojos, por favor. Y destraba tus piernas y las tenés cruzadas. Respira profundo. Quiero que imagines que podés viajar hasta el hombro que te duele. Quiero que tomes toda la zona, no solamente el manito rotador, sino la zona. Quiero que te fijes cómo te das cuenta dónde duele. Que late, si lo pudieras ver, como si viajaras por adentro de tu... ¿Lo podés ver? Contame un poquito cómo te das cuenta dónde duele. Me doy cuenta porque es como si fuera una correa, Ajá, ¿sí? Que sostiene acá ajá, y yo no estoy sosteniendo a quien quiero. ajá. Ok. Esa correa que ves, ¿cómo es de ancha? No, no es muy ancha. ¿De qué color es? Clara. ¿Y cómo es de larga? ¿Abarca solo esa zonita que mostraste con tu... Es corta. Es cortita, Es así corta como... hasta acá. Ajá, ok. Y decime, ¿de qué material sería esa correa? Es cuero. ¿Y es fría o es caliente? ¿O es temperatura corporal? No tiene temperatura. Ok. Esa correita que está ahí, ¿es la correa que tiene que estar ahí? ¿O esa correa está ahí y no tendría que estar ahí, no tendría que haber ninguna correa? No, no tendría que estar. Ok. Quiero que respires profundo, que te imagines que con mucho amor, con tu otra mano, vas a tomar esta correa de tu hombro, la vas a agarrar con tu mano, le vas a pedir permiso y cuando estés listo, la vas a retirar y la vas a colocar acá arriba de la mesa para que charlemos con ella acá afuera. Pedirle permiso con mucho amor, gracias por traerme el mensaje, pero no tenés que estar ahí, así que gracias, voy a sacarte, permiso, y la vas a colocar aquí arriba. ¿Está arriba? Respira profundo, por favor. Lo que te voy a pedir ahora es que vayas de nuevo al hombro. Ya vamos a charlar con la correa que está acá arriba. Si vieras el hombro, ¿te das cuenta que antes hubo una correa ahí? No. ¿No hay ninguna marquita, ninguna nada? No. Bien. Quiero que le agradezcas a tu hombro lo que acaba de hacer por vos. Dale gracias, bendecilo, llenando de amor, de luz ahí. Y vamos a la correita que está acá arriba en la mesa. Te voy a pedir que le hagas algunas preguntas. No necesito que me respondas a mí. Sí quiero que prestes atención a las respuestas que vengan a tu mente como respuestas solo. No necesitas contarnos. Quiero que le preguntes a esta correa, ¿la ves arriba de la mesa? ¿Sigue del mismo color que cuando la tenías en el hombro? ¿Clarita? No, se está poniendo oscura. Ok. Quiero que le preguntes a esta correa cómo se llama. No necesito que nos digas el nombre. Ya lo sé. ¿Tenés otro nombre además de?
¿Ese? No. ¿Solamente ese? Ok. Quiero que le preguntes a esta correa, ¿para qué está? ¿Cuál es el mensaje? Que te diga la correa. Sacarle cabeza, solamente poner el corazón, deja que la correa te diga, ¿para qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere que hagas? ¿O qué es lo que quiere que dejes de hacer? ¿O qué quiere que hagas mejor? ¿Para qué está? ¿Para qué? ¿Y para qué más? ¿Y para qué más? Hasta que deje de decirte. ¿Recibiste respuesta? Sí, vale. Bien. ¿Hay alguna más? No. Quiero que le preguntes ahora, ¿qué pasaría si vos haces todo esto que te está pidiendo? ¿Qué pasaría con esta correa que estaba en tu hombro, que dolía tanto? ¿Qué pasaría si vos haces lo que te está pidiendo? Se va. Entonces ahora quiero que negocies, de acuerdo a lo equilibrado, tus valores, tu ser, tu esencia, que negocies qué, cómo, cuándo vas a hacer lo que te está pidiendo, que le agradezcas profundamente lo que vino a revelarte y vas a observar que cuando negocias con ella, algo pasa. Va a confiar en vos, en que vas a hacer lo que estás prometiendo hacer. Y reubicamos. Respira profundo. ¿Todavía la ves? No, casi no. Bien, se está lleno. Dale gracias mientras se va. Gracias. Porque el cuerpo solamente nos cuida, nos viene a avisar cosas y lo hace de la manera que puede, intentando que lo escuchemos. Cuando estés listo, dale gracias a tu cuerpo, a tu mente y abre los ojos. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Quiero que muevas tu hombro y me digas si te duele. No. Generalmente es cuando escribo, que es lo que ha sucedido últimamente. De eso se trata. Eso es lo que hace la PNL. Ayuda a que escuchemos lo que el mensaje trae. Y si dejamos de creer que un dolor viene a lastimarnos, porque esa es la creencia que hay que modificar. La queremos, nos duele, no estamos enfermos, hay que dar, nos dicen, asociamos algunos diagnósticos con muerte automáticamente. No. El cuerpo está gritando y encuentra diferentes formas. Me di cuenta de dónde viene y me di cuenta que no soy del todo responsable. Qué bien. Bien. Es buenísimo. Viste que las respuestas siempre están adentro, no están afuera. Sí. Y significan lo que sea para cada uno de nosotros. Es adentro a donde tenemos que buscar las respuestas. Tenemos que dejar de estirar la mano al botiquín y en realidad cerrarla, sentarnos un ratito a conectar con nosotros y a preguntarnos qué está pasando acá adentro, qué es lo que me quiere decir mi cuerpo con esto. Sentarnos, buscar, visualizar, decir, a ver, negociemos, a ver qué es lo que me quieres decir. La práctica. Quiero saber. Necesitamos modificar la creencia de que un dolor se calma tomando una pastilla y empezar a utilizar los recursos que tenemos adentro. Yo entiendo de que a veces hay dolores que nos anulan mentalmente y no podemos ni pensar, y entonces a veces es necesario. Sin embargo, aunque lo hagamos,
empecemos a incorporar el hecho después de saber cuál es el origen de ese dolor. Sí. Porque es la única manera que podamos ayudarnos a corregir la causa. Por eso lo que te decía, ay, se me fue tu nombre. Gallega. Gallega. Gallega, que te decía sobre las rodillas de tu papá, atender muchas veces una cuestión de salud también tiene que ver con que atendamos el contexto y que atendamos cuál es la causa. Porque si solamente yo atiendo el dolorcito, trabajo solamente eso y es probable que aparezca mucha luz sobre eso. Pero si no atiendo también el contexto, ¿qué más? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que enfermó su rodilla? Nuestras piernas son nuestro transitar por la vida. Todas las afecciones que vengan de la cintura hacia abajo es nuestro transitar en la vida. O sea, hay algo que necesito corregir, atender, mejorar, perdonarme quizás, o soltar. Y entonces necesito corregir esas cosas, darme cuenta. Pero no tengo que decírselo yo. La persona tiene que darse cuenta. Porque si hay algo en lo que se diferencia esta herramienta, es que jamás, nunca le va a decir a una persona lo que tiene que hacer. Porque yo lo que tengo que hacer lo sé yo. Lo que cada quien tiene que saber lo sabe cada quien. Y lo que sea bueno para cada quien será lo que sea bueno para cada quien. Yo no sé lo que sea bueno para vos. Yo sé lo que puede ser bueno para mí. Ahora, si te tengo que ayudar, necesito ayudarte a que vos encuentres qué es lo bueno para vos. Milka, pero yo no te lo puedo decir. No puedo decir qué tenés. Y en ese contexto también vemos lo transgeneracional. Sí, a ver, la programación no trabaja sobre eso. La programación pura, neurolingüística pura, no trabaja sobre eso. Yo durante estos años he hecho un ensamble de muchas herramientas que he ido incorporando, la biodescodificación y algunas otras, y entre esas tomé, una de las herramientas de la bio que tomé fue el árbol transgeneracional. Entonces en la especialización que luego preparé, tomo algunas técnicas del árbol transgeneracional y las implemento con programación neurolingüística sobre la línea de tiempo que trabaja la PNL, no la bio, sino la PNL. Entonces trabajamos lo que sea que hayas heredado de tu árbol y que esté repercutiendo en tu vida para cortar con eso, pero bueno, lo hago no solamente con bio, sino también con Theta Healing, yo también soy healer, entonces he ensamblado como algunas herramientas y las aplico con PNL. Pero la PNL pura, digamos, no trabaja el árbol transgeneracional, así tengo que responder a tu pregunta. Sí. La milcada, sí. ¿La qué? La milcada, la de ella. La de ella. Sí, decime. Sí, un tema de corazón, que supuestamente viene de la niñez. ¿Se puede ver algo con estas técnicas? Todo se puede ver, porque todo lo que pasa en el cuerpo humano de la persona se puede ver. ¿Vos tenés algo de eso? Sí. Lo que sacamos de acá son los preconceptos, porque son los diagnósticos, vieron que muchas veces dan los médicos, pero por ahí nuestro cuerpo tiene un mensaje distinto. Cerrar los ojos, mamá. Cerrar los ojos. Respirar profundo. No sé si tenés los piecitos cruzados o no, No. Te voy a pedir que respires, que te relajes. Cuando estés lista, quiero que te imagines que vas a viajar hasta donde está tu corazón, la tierra. Y no solamente lo vas a ver, lo vas a sentir cómo se mueve y cómo late. ¿Lo ves? ¿Cómo te das cuenta si hay algo que está enfermo ahí? Pulsaciones, no ahora, en otros momentos, Ajá. que iban desde los 28 por minuto a 120 por minuto. Bien. Ahora que lo visualizas ahora, tu corazón está sano. O sea, está impecable, hermoso. ¿O no? ¿Qué es lo que activa que tus pulsaciones se aceleren de vez en cuando?
No, eso ya es una etapa pasada. Hoy, ¿qué es lo que quieres atender de tu corazón? El dolor, Ah, dolor emocional. ok. Entonces, dale gracias a tu corazón por estar ahí firme, por acompañarte. Cuando estés lista, abre los ojos. ¿Cuál es la emoción que quieres trabajar, Normita? ¿Cuál es la emoción? ¿Cómo se llama lo que sentís? ¿Qué nombre tiene? Dolor Dolor. emocional. Dolor. ¿Qué más? Si le tuvieras que poner otro nombre, además de dolor, ¿qué es? Es dolor. ¿Y dónde sentís ese dolor? En el cuerpo, en el pecho. ¿Sí? Uno lo asocia al pecho con el corazón, pero por ahí el dolor también puede ser el timo, que se ve resentido y presionado emocionalmente, entonces la glándula también. El dolor por lo general cuando es central no es el corazón, es el timo el que está sufriendo. Entonces lo que te voy a pedir es que te imagines que pudieras ir al encuentro de esa emoción, de la emoción en tu pecho, eso que está presionando tu pecho ahí, que es ese dolor. Si pudieras darte cuenta si tiene forma, ese dolor que está, ese dolor emocional que está partiendo tu pecho, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Lo puedes ver? ¿En el pecho? No, pero aparece una imagen. Ajá. ¿De una persona? Ok. ¿La persona está relacionada en tu mente con este dolor? Y sí. ¿Sí? Ok. Lo que voy a pedirte es que esa imagen me la describas diciéndome en realidad si está en un marco, si está en tiempo real, si la podés ver, si solamente ves el rostro. Veo el rostro y siento el maltrato. Ok. Ok. Y esa persona, esa imagen que viene, ¿vos te está mirando o está mirando para otro lado? Me mira. Ok. Lo que te voy a pedir es que esa foto la estás visualizando acá afuera, ¿verdad? No la estás visualizando dentro de tu No, pecho. acá. Ahí. Lo que te voy a pedir es que la saquemos de ahí. Le vas a pedir permiso, vas a hacer lo que hicimos recién. Vas a respirar profundo, vas a buscar la foto esta que tenés estampada en el alma ahí y le vas a pedir permiso con mucho amor. Muchas gracias por todo lo aprendido. La vamos a sacar, la vas como a despegar. Le vas a pedir permiso y con mucho amor la vas a sacar acá afuera y la vamos a poner acá adelante. ¿Está acá afuera? Ok. Lo que vamos a hacer con esta foto que está acá afuera, de si me la ves a color, puedes identificar, por ejemplo, el color del pelo, de la ropa o algo. ¿No? Bien. Lo que vamos a hacer con esta foto es vamos a asegurarnos de que quede como en sepia. ¿Viste? Como esas fotos antiguas, así en sepia va a quedar. ¿Cómo es de grande esa foto, Normita? Un poco indefinido. Ajá. Bien, lo que vamos a hacer es, le vamos a asegurarnos de que quede en sepia. Y lo que va a pasar con esta foto es esto. Vas a observar que se empieza a alejar. Le vas a dar gracias porque de alguna manera algo vino a enseñarte todo esto y quizás mucho ha tenido que ver con tu amor propio, ¿no? Con que te ames, con que te valores, con que sepas no solo lo valiente, sino lo valiosa que también sos. Entonces lo que vamos a hacer es, vas a observar que la foto se empieza a alejar. ¿Viste cuando las cosas se alejan, se hacen chiquititas? Bien, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja y se pierde en un puntito. Cuando dejes de verla, da gracias y abrí los ojos. Muy bueno. Bien. Lo que necesito que hagamos ahora es que revises lo que pasa en tu pecho. ¿Todavía sentís esa sensación ahí en el pecho? Esa sensación de dolor.
Mucho menos. Menos. Mucho Sí. menos. Hay mucho para trabajar ahí. Pero la sensación fuerte sí se fue. Sí, sí. Sí, se notó desde que sacaste la foto afuera. O sea, así hizo tu cuerpo. Después si ven la grabación se van a dar cuenta. Cuando vos sacaste la foto afuera, tu cuerpo relajó. Sí, sí, hizo así, Sí. se bajó. Sí, sí, sí. Yo los miraba para ver si alguien había notado para tener una mirada. Pero Sí, pero se notó relajó. desde el momento. Y ya varios ejercicios de la PNL. Lo único que, bueno, estos ejercicios, decidir qué ejercicio usar, tiene que ver por ahí con lo que sea que le esté pasando a cada individuo. Porque, bueno, son muchas técnicas que uno tiene que tener en cuenta porque estamos trabajando sobre los niveles neurológicos. Estamos reprogramando interpretaciones, bajándole la intensidad emocional a las emociones y escuchando lo que el cuerpo tiene para decirnos. Entonces, todo eso tiene algunas técnicas que, bueno, quisimos compartirles esta tarde. Siempre que terminamos estas charlas, no sé cuánto tiempo yo tenía, desconozco, no sé ni qué hora es, a mí me dan cuarto, no importa. Estamos bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Yo puedo seguir. Sí, vale. Quienes me conocen de mis cursos son 3 horas, tenemos un break, es mentira, nunca lo hacemos al break, nunca. Seguimos las 3 horas de largo. Pero bueno, la idea es que podamos aprender a amar esta preciosa caja que nos fue regalada y que a veces la tratamos tan mal, pero que es tan valiosa en nosotros mismos y que evitemos tener que perder algo para empezar a valorar. Empezamos a valorar nuestros pulmones cuando nos pusieron barbijo porque teníamos una pandemia. Empezamos a valorar nuestras piernas cuando de pronto algo pasa y es algo que agradecer cada día. Y una de las invitaciones que yo siempre hago en los cursos que dicto es el valor de la gratitud, pero que esa gratitud empiece por esta casa. Porque que hoy estemos despiertos es un milagro. Mucha gente hoy no logró tener este milagro de abrir los ojos hoy. Y nosotros sí. Entonces ya desde el momento en que abrimos los ojos en la mañana ya es algo para agradecer. Hoy estoy viva, gracias. Hay quien ustedes crean. Pero gracias porque tengo la energía para moverme, para higienizarme sola, para poder cocinar, para poder moverme, para poder desplazarme sin ayuda. Gracias. Y la gratitud es sanadora. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad, es un placer conocerlos. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Muy bien. Estuviste muy callado, sí. ¡Ay, gracias! Gracias. Bueno, para que te voy a dar el abrazo del corazón. ¿Qué es sanador? Ya lo creo.